Bueno, pues en esta sesión, ya la número 24, vamos a hablar de la vocación y la misión de los laicos en la iglesia y en el mundo. Después de haber estudiado todos los temas que han antecedido, ahora viene en esta parte final el comprender nuestro papel como laicos que somos, todos los presentes somos laicos, en la iglesia y en el mundo, porque desde hace muchos años, desde el Concilio Vaticano II, se ha dicho que los tiempos actuales son de los laicos, es la hora de los laicos. Y para esto hemos escogido esta frase, que nadie se quede con los brazos cruzados, para invitarnos a la acción como laicos, ¿sí? Desde el Concilio Vaticano II se empezó a hablar mucho de los laicos. Antes había mucho clericalismo, por así decirlo, o sea, era más actividad de los sacerdotes que de los laicos. Los laicos nada más éramos fieles, que acudíamos hasta con alguna problemática, porque la misa era en latín. A mí ayer en la infancia me tocó ser acólito en latín, y yo iba ya en la primaria, y me tocaron todos estos cambios, diríamos, en la adolescencia, y pues diríamos que me tocó vivirlos con cierta intensidad, porque empecé a participar en grupos apostólicos, en aquel entonces la Acción Católica, ¿no? Pero resulta, pues la visión de los papas, la visión de la iglesia, madre y maestra, veían venir los tiempos actuales, los tiempos modernos, con preocupación, ¿sí? Como pues todos sabemos, el mundo se ha secularizado, el mundo se ha vuelto hedonista, materialista, relativista, ateo, etcétera, ¿no? De tal manera que esto ya lo veían los santos padres desde aquel entonces, hace, ¿qué? 60 años, ¿no? Y entonces, bueno, decide San Juan 23 eh, convocar a un concilio. Y estas eran sus expresiones: quiero abrir las ventanas de la iglesia para que podamos ver hacia afuera y que los fieles puedan ver hacia adentro, hacia el interior, ¿sí? Su visión era muy interesante. Su gran preocupación no era la doctrina, como ha habido otros concilios a lo largo de la historia de la iglesia, en donde sí, lo más importante era definir algún dogma de fe, algún punto doctrinal. Bueno, aquí no. Este concilio, aunque obviamente tiene una base teológica, dogmática, sin embargo, su principal enfoque fue pastoral, la manera con que la iglesia vive el evangelio y lo anuncia. Y el Papa seguía diciendo, tenemos que leer los signos de los tiempos. Esta es una expresión que surge con él, que sigue vigente para la actividad pastoral de la iglesia, conocer los signos de los tiempos, ¿sí? Y también el otro gran término en el concilio era el ayornamiento, la puesta al día de la iglesia. Y vienen muchos cambios litúrgicos, ya lo saben ustedes, entre ellos, pues que la misa se dijera en el idioma vernáculo, en el idioma de la nación, que se hiciera de cara a la comunidad y no de espaldas como se hacía, etcétera. Vienen una serie de reformas, pero entre otras las reformas referentes a la participación de los laicos. Los propósitos, esto es textual. Este sacrosanto concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, que crezcamos en vida cristiana ante un problema de secularismo.
adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. La propia iglesia tenía que cambiar. Esto nos pasa a todos los seres humanos, a todas las sociedades, le está pasando a la familia, etcétera. O sea, la necesidad de que las instituciones nos adaptemos, nos ayornemos, diría la palabra del concilio. Promover todo aquello que pueda contribuir a la unión de cuantos creen en Jesucristo. Si se acuerdan, es un concilio ecuménico, en donde, bueno, pues la idea también es convocar a los hermanos separados. Antes del concilio era muy usado el término los protestantes, así hasta como lo manejábamos como un despectivo. Después del concilio se empieza a hablar por este tema de la unión entre todos los cristianos, católicos y no católicos, pues se empieza a hablar de los hermanos separados, de los evangélicos, se empieza a dar reconocimiento a las demás denominaciones cristianas y se busca con ellos avanzar en unidad, ¿no? Bueno, fortalecer lo que sirve para invitar a todos los hombres al seno de la iglesia. Empezaba de una manera significativa la dispersión de los hombres, ¿sí? El alejamiento de la iglesia y en general de la religión. Ahora los problemas se han acrecentado al extremo de decir que vivimos una época post-cristiana, dicen ya algunas personas, Incluso hoy le escuché al señor obispo que nuestra sociedad, nuestra diócesis, está dejando de ser cristiana, ¿sí? Que ya la gente no responde a las motivaciones de la fe como era hace poco. Me impresionó la expresión del señor obispo. La sociedad está dejando de ser cristiana. Bueno, pues esto se ve desde el concilio y justamente ahí es donde surge la vocación que tenemos como laicos. Se dio cuenta la iglesia que con los puros sacerdotes no podía realizar su misión, aunque obviamente había muchos laicos incorporados a las actividades de iglesia, pero sobre todo pegadas a las acciones de culto, a las acciones intraeclesiales, ¿sí? Sin embargo, a partir del concilio, empieza a tenerse una idea clara de la participación de los laicos, no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Este sagrado concilio exhorta de corazón a los laicos, a cada uno según sus cualidades personales y la formación recibida, a que cumplan diligentemente la parte que les corresponde conforme a la mente de la iglesia, ¿sí? En aclarar los principios cristianos, defendiéndolos y aplicándolos convenientemente a los problemas actuales, ¿sí? Aquí está expresando pues ya la necesidad de que los fieles laicos veamos la problemática de la sociedad y que actuemos con principios cristianos. Es preciso que los laicos tomen como obligación suya la restauración del orden temporal y que, conducidos por la luz del Evangelio y por la mente de la Iglesia y movidos por la caridad cristiana, obren directamente y en forma concreta en dicho orden, ¿sí? Y que busquen en todas partes y en todo la justicia del reino de Dios. Estas palabras es el documento que habla de la vocación de los laicos, el documento del Concilio Vaticano II, Apostolicam Actuositatem, pero ya empieza a tenerse muy claro cómo los cristianos tenemos una misión afuera de la iglesia, en la restauración del orden temporal, y este es un campo, les digo, cada vez más claro, y si no participamos, pues
la iglesia no puede llegar a todos esos ambientes en donde sí estamos los laicos, ¿no? Miren, estos son también algunos textos, algunos de documentos del concilio, de Lumen Gentium. Los fieles laicos viven en el mundo, esto es, implicados en todas y cada una de las ocupaciones y trabajos del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra como entretejida. O sea, lo propio de los laicos es que vivimos en el mundo, en todas las actividades que corresponden al mundo, en las profesiones, en la vida familiar, en la vida social, en las broncas políticas, en los temas económicos, en el trabajo. Ahí estamos nosotros y ese es nuestro campo, ¿no? Es importantísima nuestra participación ahí, porque ahora lo tomo de el catecismo. Sí, el catecismo, ya saben, es un poco, pues, años después del concilio. El catecismo salió 2005. Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Esta frase es muy relevante, ¿sí? Y desde compendia toda la doctrina anterior, pero nuestra vocación propia es buscar, nuestro Señor Obispo dice, consolidar el reino de Dios en la sociedad, en esas realidades temporales, que esas realidades temporales vivan según Dios. Ahí es donde somos llamados, ¿sí? Y miren, ahora que viene pues la festividad de Cristo Rey, este tema viene muy bien, porque nuestra vida cristiana debe tener una proyección social. El reino de Cristo que predicamos como, pues, como fieles, o que predica la iglesia, o que vive la iglesia, que está en el corazón de la iglesia, este reinado de Cristo debe tener una proyección social, ¿sí? ¿En qué consiste? En ordenar las estructuras sociales, las que quieran, las del trabajo, las de la política, las del deporte, las de la cultura, las que quieran, todas esas estructuras, para que la sociedad se guíe por el evangelio, de manera que Cristo inspire las acciones de todos los hombres y de todo el hombre, ¿sí? Son también palabras de textos del magisterio, ¿bien? Y bueno, esto es importantísimo, ¿no? Que Cristo esté en todo y en todos. Bueno, como saben, el ciclo litúrgico, el año litúrgico, empieza con el Adviento para preparar la venida del Mesías en la Nochebuena, en la Navidad, ¿verdad? Continúa, diríamos, recordando, conmemorando los acontecimientos de la pasión y muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde se consuma la misión del propio Cristo de redimirnos, de salvarnos, de abrirnos nuevamente las puertas del cielo, pero continúa en el año litúrgico y termina en la proclamación de Cristo como Rey del universo. Hay dos razones muy importantes. Uno, Cristo es Rey porque es Dios. Pues que esto es sumamente relevante. Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas, y esto hace, bueno, pues que sea Rey. Nuestro esfuerzo es que se le reconozca. Y hay otra razón muy importante que da la Iglesia para proclamarlo como Rey. Dicen, Cristo es Rey por conquista. Él se ganó el trono y el cetro de rey, ¿ya?
pues si nosotros por el padre Hidalgo, el padre Morelos, diríamos que encauzaron o suscitaron el movimiento de la independencia y los tenemos como héroes nacionales y, y diríamos que impulsados por el gobierno se le da pues cierta relevancia a estas personas. Bueno, Cristo nuestro Señor, que nos redimió a todos los hombres, ¿ah? Que nos abrió la puerta del cielo, que consiguió el perdón de nuestros pecados, pues con muchísima mayor razón tiene que ser considerado no solo como nuestro héroe, sino como nuestro rey. Y todas las enseñanzas que vino a darnos en su vida terrena, como fieles vasallos suyos, pues tenemos que lograr que las estructuras sociales las vivan, ¿sí? De tal manera que Cristo sea quien inspire a todos los hombres, ¿no? Y a toda la actividad de los hombres. Entonces, son las razones por las que a Cristo se le proclama como rey y pues miren, tenemos más de 100 años en donde se han ido erigiendo estatuas, esculturas de Cristo Rey. Aquí estamos viendo la del Brasil, un Cristo gigantesco. Pero también nosotros tenemos también nuestro Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, ¿verdad? Como nación reconocemos que Cristo es nuestro Rey, ¿sí? Y como laicos tenemos que trabajar por la proyección social de ese reino de Cristo. Bueno, miren, pues no quedó todo en el Concilio Vaticano II. Después vino un papa, vinieron varios, pero hasta el término de los años 70, ya saben, viene el gran San Juan Pablo II. ¿Sí? Y en el año 88 dice, hay quien le llama la Carta Magna para los laicos, ¿sí? La exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, ¿no? Los laicos fieles de Cristo, ¿no? Y él trae también una serie de enseñanzas maravillosas. Este debe ser otro documento que tenemos que estudiar a conciencia. ¿Ah? Bueno, nuevas situaciones tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas y culturales reclaman hoy con fuerza muy particular la acción de los fieles laicos, ¿sí? Estamos hablando de casi 30 años después del concilio, pero lo que se inició en el concilio con San Juan Pablo II continúa. Y ahorita vamos a seguir analizando lo que han dicho los papas siguientes, ¿no? Pero sigue diciendo el Papa, urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. Aquí está una tarea impresionante, un asunto del que tenemos que ser conscientes y para el que tenemos que aportar lo que esté en nuestras manos. Qué bueno que somos catequistas, qué bueno que hacemos partícipes a otros hermanos de la palabra de Dios, pero un laico no debe quedar ahí. Urge rehacer el entramado cristiano de la sociedad. Eso es allá afuera, eso es en la escuela, eso es en la empresa, eso es en la familia, eso es en el Congreso del Estado, eso es en el gobierno. Allá hay que rehacer este entramado, de tal manera, a esto nos está convocando el Papa. Y también es el propio San Juan Pablo II, bueno, en realidad desde Paulo VI se había empezado a hablar de que se requería una reevangelización, ¿sí? Pero
el Papa San Juan Pablo II la impulsa con esta terminología, una nueva evangelización. Una grande, comprometedora y magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia, la de una nueva evangelización de la que el mundo actual tiene gran necesidad. Y si se acuerdan, el texto del Papa seguía diciendo, nueva en sus métodos, nueva en sus expresiones, nueva en su entusiasmo. ¿Eh? Bueno, y los fieles laicos, pues tenemos que sentirnos llamados a esta maravillosa la maravillosa empresa, que es un desafío mayor. Y les digo más en una sociedad en la que avanza la descristianización. ¿Sí? Pues es la hora de los laicos. Desde el concilio se ha dicho, ¿ah? Y los laicos tenemos que ser optimistas, llenos de esperanza. ¿Sí? Cuando hablábamos la vez pasada sobre la ideología de género y sobre la cultura de la muerte, seguimos diciendo, pero tenemos que renovar nuestra esperanza, porque un asunto que atenta como lo hace en contra de la naturaleza, pues no puede durar mucho tiempo, traerá consecuencias muy graves para la humanidad, pero nosotros tenemos la esperanza que pronto como sociedades recapacitemos y regresemos al respeto a la naturaleza y a estos grandes valores que tenemos. Y nuestra confianza pues está puesta en Dios. Pero por lo pronto debemos ir al encuentro del otro. Como catequistas lo hacemos, pero les digo, no debe parar ahí. Esta frase también significativa es de la Christi Fidelis Laici. Si no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el tiempo presente lo hace aún más culpable. Urge en todas partes rehacer el entramado cristiano de la sociedad humana. ¿Ah? A nadie le es lícito permanecer ocioso. Todos a remangarnos la camisa y a ensuciarnos las manos en la construcción o en la consolidación del reino. ¿Sí? Nadie puede permanecer ocioso. Este es un grito fuerte de su santidad el Papa Juan Pablo II. Y seguía diciendo, no tengáis miedo. Repito una vez más a todos los hombres contemporáneos el grito apasionado con el que inicié mi servicio pastoral. No tengáis miedo. Abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas tanto económicos como políticos, los dilatados campos de la cultura, de la civilización, del desarrollo. No tengáis miedo. Pues aquí hay una gran lección comprometedora, pero que urge que atendamos con todo nuestro esfuerzo. ¿Sí? Bueno, miren, y otro gran papa, Benedicto XVI. Todos los papas, como saben, han escrito varias encíclicas, exhortaciones apostólicas, documentos, etcétera. Benedicto XVI habló mucho de la caridad, habló de la esperanza. Spes Salvi es una de sus encíclicas. Deus Caritas es, hablando sobre la caridad. Y bueno, él siempre desde la congregación pontificia para la doctrina de la fe, pues y acompañando a varios de los papas antecesores a él, pues hizo una colaboración magnífica en favor de todo esto. Pero quiero hacer referencia ahora al documento de Aparecida, que como saben, la CELAM más o menos cada 10 años hace esa conferencia para abordar los problemas de América Latina. Bueno, y en el caso de Aparecida, el gran tema fue el que somos discípulos y misioneros. ¿Sí?
fue el tema que puso el Papa en la mesa, en el documento previo. Eso se estudió y se le dio forma de una manera magnífica. Es un documento que igual tenemos que leer porque trae líneas pastorales relevantes. Y bueno, la expresión es que los fieles laicos somos discípulos de Cristo y misioneros. Discípulos de Cristo porque seguimos sus enseñanzas, las estudiamos, las aplicamos a nuestra vida, las hacemos nuestras, vivimos la espiritualidad cristiana, pero también somos misioneros. O sea, no nos quedamos con lo aprendido, con la vivencia tenida, ¿no? Incluso hasta podríamos decir mística, lo que ustedes quieran en el tema del discipulado, ¿no? Sino tenemos que compartirla, ¿sí? Y tenemos que ser misioneros. Y dice él, discipulado y misión son como las dos caras de una misma moneda. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. De tal manera, pues aquí un nuevo enfoque de la actividad de los laicos, discípulos y misioneros. Y Aparecida nos convoca a realizar una gran misión continental, que seguramente ustedes han participado de algunos esfuerzos en esta línea, aunque pues también tenemos que reconocer que esfuerzos deficientes. No hemos sabido responder a esta convocatoria del Papa y de Aparecida, de ser dignos discípulos de Cristo y fieles misioneros, ¿no? Que anunciamos el que Cristo nos salva. También esto es importante. En el propio documento de Aparecida viene cómo es el proceso de llamado, el proceso por el que tenemos que pasar los discípulos misioneros. Lo primero es un encuentro con Cristo. Por esta razón, el primer tema que abordamos con los papás del catecismo es el querigma, que tiene como intención que nos encontremos con la persona de Cristo, que cada uno de nosotros y de los papás a quienes instruimos en estos asuntos de la fe, que logremos un encuentro personal con la persona de Cristo, ¿sí? Ese es el primer punto. Una vez que tengamos eso, bueno, pues viene un proceso de conversión. Dejamos la situación de pecado y nos convertimos en un hombre nuevo. Convertidos como un hombre nuevo, bueno, empezamos realmente a formarnos como discípulos de Cristo. Estudiamos, meditamos su palabra, ¿no? Ya saben que aquí hay muchos métodos para hacer la reflexión en forma personal o en forma comunitaria, la oración, etcétera. La lección divina, varios métodos, pero lo importante es crecer como discípulos. Y al irnos formando como discípulos, vamos formando comunidad, ¿sí? Los cristianos no estamos hechos para ser lobos solitarios, sino para hacer comunidad y que la gente vea cómo se aman, ¿sí? Ese era en los Hechos de los Apóstoles el principal asunto. Vean cómo se aman en comunión. Y una vez que estamos en comunión, bueno, misión. Una misión no aislados, no uno por acá y otro por allá, sino misión en comunión. Y es un asunto que últimamente se ha retomado mucho por la iglesia y se habla de la sinodalidad, de hacer camino juntos, hacer misión juntos, etcétera, ¿no? En fin, ahora que está ese tema
estudiándose y promoviéndose. En fin, este es el proceso del llamado por el que tenemos que pasar, incluidos los aquí presentes, y tenemos que lograr que nuestros hijos, nuestra familia y nuestros papás del catecismo pues transiten por este camino, ¿sí? Y miren, la frase "que nadie se quede con los brazos cruzados" es una frase del mensaje de Aparecida, también una frase del Papa Benedicto XVI, ¿sí? Jesús invita a todos a participar en su misión, a todos, ¿sí? A todos los bautizados, de tal manera que nadie debe quedarse de ocioso, con los brazos cruzados. Todos tenemos posibilidad de hacer algo. Sigue diciendo el documento: ser misionero es ser anunciador de Jesucristo con creatividad y con audacia. Ante los tiempos modernos, cargados de tecnologías, cargados de secularismo, de relativismo, etcétera, bueno, con creatividad y con audacia, si no, no vamos a lograr nada, ¿sí? Y ese anuncio en todos los lugares donde el evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, en especial en los ambientes difíciles y olvidados, ¿sí? Y más allá de nuestras fronteras, ¿sí? De las fronteras de la iglesia, ¿no? De la iglesia en América Latina. Pero bueno, nuevamente insistiéndonos la iglesia en la misión, en el desafío que tenemos los laicos, en esta expresión de discípulos misioneros, con creatividad y con audacia. Bueno, aquí también me gustó mucho esta frase de un obispo español: debemos desarrollar un laicado bien formado en las cuestiones de bioética, pastoral familiar, doctrina social de la Iglesia y conocedor del debate cultural sobre la antropología, el matrimonio y la familia, ¿sí? Los católicos laicos están llamados a ser minorías creativas para la renovación de la sociedad. Esta creatividad, sin embargo, debe alcanzar el nivel de la política, que la próxima sesión vamos a hablar de la participación de los laicos en la vida pública. Pero miren, este término de minorías creativas en realidad es de Benedicto XVI. Él dice que, bueno, pues el cristianismo está teniendo cada vez menos seguidores, que llegará un momento en el que quedaremos reducidos a una minoría fiel, a un resto fiel, como habla inclusive por ahí la Biblia, pero él dice una minoría en las sociedades. De suyo, esto ya lo percibimos, por ejemplo, aquí en Cuernavaca, ¿sí? Y esas minorías tienen que ser creativas, tienen que poner en juego todos sus talentos para que, a pesar de ser minoría, sepamos ser fermento en la sociedad y hacer avanzar el reino, ¿no? Minorías creativas. Los que estamos aquí presentes somos eso, una minoría creativa que tenemos que desarrollar formación para estar presentes en todos lados, ¿sí? Miren, también esto es impactante, ¿sí? Son frases de las dos de personas, incluso hasta ateos, ¿no? O vamos, no son gente de iglesia, pero, por ejemplo, lo único necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada. Terrible, ¿no? El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que lo observan y no hacen nada. ¿Sí? Y esta última frase sí es diríamos, de una persona, de un laico comprometido.
El problema principal no está tanto en los promotores de la cultura de la muerte, sino en la aparente apatía de la sociedad y singularmente de los cristianos. Vivimos una apatía impresionante en todos los aspectos de la vida social, en todos los aspectos. Nada más nos preocupamos por mí mismo, en un individualismo bárbaro, en un egoísmo en donde solo yo importo, solo yo valgo, que todo mundo me ayude a hacer lo que yo quiero y nada de solidaridad y nada de entrega al otro, nada de generosidad, etcétera. Viviendo una apatía, incluso a veces nos alcanza, ¿sí? Pero aquí lo grave es que pues está alcanzando a los cristianos de tal manera que tenemos que ir consiguiendo como minoría creativa el ir jalando más discípulos misioneros para actuar en todos los campos de la sociedad. Les digo, en la lucha pro vida aquí en Morelos, pues nosotros lo vemos, ¿sí? Convocamos eh, a una gestión, un cabildeo con los diputados que están a punto de legislar en favor de la despenalización del aborto, y vamos unos cuantos, ¿sí? Y los políticos difícilmente nos escuchan y ya están cargados de las ideas mundanas o seculares que ahora caracterizan, se dice, lo políticamente correcto, ¿no? Yo no puedo oponerme porque me van a quitar de mi curul, y más si están comprometidos con el partido que los llevó a la curul y que tienen el sueldo que tienen, los privilegios que tienen. Entonces, yo no puedo actuar en contra de lo políticamente correcto, lo que me mandan de mi partido, porque me desconocen, ¿no? Aún siendo cristianos, ¿sí? Les importa más lo otro que los principios y valores de la fe en la que nacieron, ¿no? Pero en fin, aquí estamos con este gran reto de no ser de esos cristianos apáticos que por nuestra omisión va a triunfar el mal, sino, bueno, ponerle las ganas, los talentos para que eso no sea así. Bueno, y nuestro Papa vigente, Francisco, tiene también varias encíclicas, pues Fratello Tutti, Laudato Si, pero la que ahorita nos interesa, Evangelii Gaudium, del 2013, ¿no? La alegría del Evangelio es una exhortación apostólica, ¿sí? Desea animar a la iglesia a que inicie una nueva etapa evangelizadora que se caracterice por un impulso renovado y la alegría del Evangelio, ¿sí? Quiere volver a encender la pasión misionera en toda la iglesia. Sin esa pasión misionera no vamos a conseguir mucho, ¿sí? Entonces, bueno, él saca esta exhortación apostólica para renovar nuestro espíritu misionero, ¿sí? Y, y él considera que la dulce y confortadora alegría de evangelizar constituye un verdadero programa, el único motor capaz de sostener el dinamismo de salida. Ya ven que él habla de esto, de salida, una iglesia en salida, una iglesia que no se quede diríamos, en su interior, que no se quede en el templo, una iglesia que salga, que a los obispos, los sacerdotes tengan olor a oveja, porque están en el dinamismo
del contacto con la gente y sus necesidades. Y a mí me impresiona esta frase que también es de la exhortación apostólica. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Impresionante. Esto que lo aplica la iglesia, también lo tenemos nosotros que aplicar a mí mismo, ¿sí? A cada uno de nosotros, ¿sí? No estoy en un encierro de comodidad, no estoy aferrado a mis propias seguridades, ¿sí? No estoy con la conciencia, diríamos, tranquila porque voy a misa o porque soy catequista, ¿sí? Y ahí con eso me conformo, ¿no? O más vale que me manche las manos o que me canse, que me fatigue por salir a la calle a predicar a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? O que me tachen de quién sabe qué, ¿no? En fin, es una frase muy, muy fuerte, pero que debe motivarnos a la acción. A los jóvenes, por ahí también les ha dicho, hagan lío en esta misma línea, hagan lío. Incluso en varios grupos juveniles lo han tomado hasta como un lema, ¿sí? El hagan lío, y se refiere pues a lo mismo. No se queden con su fe y su conciencia tranquila porque ya cumplen con ciertos actos de culto, ¿no? O también porque hacen la lectura los domingos o porque son acólitos, lo que quieran, ¿no? Vámonos a dar testimonio allá afuera de Cristo en un dinamismo de salida. ¿Sí? Es impresionante. Bueno, miren, y no quiero dejar de mencionar otro documento del Papa Francisco. Alegraos y regocijaos, gaudete et exultate, un llamado a la santidad. Eh, pues él también lo saca porque pues nota cómo los cristianos hemos ido alejándonos de los sacramentos, hemos ido dejando la práctica cristiana y nos dicen, no, espérense, todos tenemos la vocación de ser santos. Y en el mundo actual tiene que tener ciertas características, esa llamada a la santidad. Y en este documento la plasma. Todos estamos llamados a ser santos, pero ¿cómo lograrlo? Son postulados del propio documento. Cada uno por su camino. No todos estamos llamados a hacer lo mismo. Unos de una forma y otros de otra. Hay movimientos eclesiales con un carisma y otros con otro, ¿no? Y qué bueno en esa diversidad de cosas, ¿no? Los franciscanos con su sencillez, con su humildad, pero pues también son gente muy cercana al pueblo, confiesan, etcétera. Aquí en Cuernavaca tenemos pues todos esa experiencia, ¿no? De la vivencia cristiana de las comunidades, en especial, por ejemplo, de Amatitlán, por así decirlo, ¿no? Pero también tenemos vivencia de otros movimientos y de las propias dimensiones o comisiones de la iglesia, siguiendo cada una por un camino, unos con el tema de la vida, de la familia, otros de la visita a enfermos, etcétera, cada uno por su propio camino, por su propio carisma, pero todos avanzando en el tema de la santidad, ¿no? Y también nos recuerda el Papa que nadie se salva solo, ¿sí? No quiero ser santo solo, ¿sí? O sea, también esto a mí me impresiona porque, a ver, espérate tantito, si yo estoy muy bien,
me confesé, antier, no falto a misa los domingos, ¿no? Oye, ¿y tu familia? Ah, no, bueno, yo respeto a mi familia, cada quien haga lo que quiere. Oye, ¿y tu comunidad? No, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Yo ¿qué voy a hacer con ellos? No, no, yo respeto cualquier forma de pensar, y no me importan si se salvan o no, pues ellos y su conciencia. Yo estoy muy tranquilo, rezo todos los días, visito el Santísimo, etcétera, y me la llevo solo. Me la llevo por mi propia hebra, ¿no? Cada quien por su hebra. Terrible. Como iglesia somos comunidad, y diríamos en la dinámica eclesial vivimos la sinodalidad. Nadie se salva solo. ¿Ah? La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Fíjense que eh, aquí está también algo que cuando leí el documento me impresionó. No, no lo había visto yo así, pero a lo que le llama el protocolo del juicio final. Está en Mateo 25, 31, 46. El protocolo del juicio final se refiere a cómo va a ocurrir ese final de los tiempos. Y dice el Evangelio, vendrá el Señor con su poder y majestad, y se sentará en su trono y separará, como lo hace un pastor, a las ovejas de los cabritos. Y les dirá a unos, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso. Oye, Señor, ¿pero cuándo hicimos con queso contigo? Bueno, cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Y a los otros les dirá, id malditos al fuego eterno del diablo y de sus ángeles, porque estuve desnudo y no me vestiste, estuve enfermo y no me visitaste, fui ignorante y no me ilustraste, ¿no? A esto se le llama el protocolo del juicio final, que es la vivencia de las obras de misericordia y también, si quieren, de las bienaventuranzas. Pero el protocolo en sí son las obras de misericordia. Una reflexión interesantísima. Para nosotros como fieles laicos, seremos juzgados de acuerdo con este protocolo. No por cuánto sabemos de teología, teología no sé qué, ¿no? De tantas cosas que hay, ¿no? ¿Cuánto sabremos de química o de física o del tema de familia y los valores? No vamos a ser juzgados por eso, vamos a ser juzgados porque fui ignorante, me ilustraste, etcétera, ¿no? Que miren, también yo considero que nosotros como catequistas tenemos una participación en esto, por lo menos les digo, yo en lo personal lo considero como mi dedicación personal, eso de enseñar al que no sabe, ¿sí? Eso de estar cerca de las personas que quieren saber y procurar enseñarles, ¿no? Todos nosotros como catequistas estamos atendiendo una obra de misericordia y tenemos que vivirla con esta perspectiva de las bienaventuranzas y de las obras de misericordia para, diríamos que sacar el mayor provecho espiritual posible. No podemos plantearnos un ideal de santidad que ignore la injusticia de este mundo. Bueno, esto también tiene que ver con las obras de misericordia, ¿sí? Y con las bienaventuranzas. Hay tanta pobreza, hay tantas cosas y Chihuahua, cada vez nos está yendo peor aquí en México.
En nuestra sociedad morelense es impresionante la cantidad de desempleados o de subempleados limpiando los parabrisas, pidiendo limosna, gente en la calle, ¿sí? O viciosos, ¿no? Drogadictos, ignorantes, lo que ustedes quieran, ¿eh? Los jóvenes abandonando la escuela, todo eso constituye de alguna forma una injusticia. Los migrantes maltratados, ¿no? En donde por motivos políticos, cuando estaba el presidente de los Estados Unidos anterior, ¿verdad? Tenían una actitud, ahora que está tienen otra, de maltrato a los migrantes, etcétera. O sea, bueno, no podemos ignorar las injusticias que se viven en este mundo, entre otras las injusticias que está cometiendo la Suprema Corte y los congresos pueden cometer si no nos activamos en el tema de la vida y de la familia. Partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, cubrir a quienes ves desnudo y no desentenderse de los tuyos. ¿Sí? Obviamente que las obras de misericordia empiezan en casa. Empiezan en casa. Sí, preocuparnos con esmero por nuestros hijos. Podrán tener a veces salud, vestido, la casa, lo que ustedes quieran, su coche, su buena ropa, etcétera, pero aguas, porque un asunto que también es relevante es el que no vayan a estar alejados de la palabra de Dios, no vayan a estar viviendo el espíritu del mundo. Y bueno, preocupados y trabajando porque nuestra propia familia tenga una expresión de vida cristiana auténtica, con todas las dificultades que eso significa, pero bueno, avanzar por ahí. Bueno, porque sigue diciendo el documento, a pesar de que ha habido en la iglesia grandes santos, por ahí luego yo les paso la biografía de los más grandes santos de la iglesia católica, llenísima de santos, ¿sí? Sin embargo, está compuesta de pecadores. La iglesia es santa, ciertamente, pero está llena de pecadores. No, nadie está exento de pecado y donde quiera vemos pecado, pero bueno, lo importante es, como todos sabemos, la lucha por salir adelante, la lucha por conseguir la misericordia de Dios y el perdón de esos pecados personales que cometemos o como sociedad, etcétera. Bueno, es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de la cultura, de la política, de la industria, que con su modo de vivir sean capaces de llevar la novedad y la alegría del evangelio allá donde estén. No tengan miedo de patear las calles. Es una expresión muy, yo digo, muy argentina, pero de andar, ponerse los tenis y salir a la calle, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente. Esta es la iglesia de Dios que se remanga para salir al encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo, animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida. ¿Ah? Igual, muy humanas las expresiones de nuestro Papa actual y bueno, se sigue convocándonos a los laicos al trabajo. Bueno, y obviamente que todo nuestro trabajo va a tener frutos por la confianza y la esperanza que tenemos en Dios, ¿sí? Sin Dios nada se puede. El mismo Jesús nos ha mostrado con su ejemplo que la oración y el ayuno son las armas principales y más eficaces contra las fuerzas del mal, de tal manera que como discípulos misioneros requerimos oración, ayunos y sacrificios
prepararnos para la batalla espiritual, procurando intensamente nuestra santidad, ¿sí? Confesión, vida de gracia, ¿no? Etcétera, ¿sí? Para poder ser eficaces discípulos misioneros. Y terminamos con estas frases de una de San Agustín y bueno, otra del Evangelio. Trabaja como si todo dependiera de ti. Reza como si todo dependiera de Dios. Ahí hay una gran lección y un gran enfoque en el trabajo, ¿sí? Y sin mí no pueden hacer nada. Si no vivimos les digo, la vida de la gracia y en el espíritu realmente cristiano, pues no vamos a llegar lejos. Pues aquí terminamos esta plática.